Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre estática y el triángulo de fuerzas. Recuerden que ya hemos visto un primer tema de estática, así que te voy a dejar una tarjetita por aquí para que puedas revisar el video. Y esta es en la segunda parte donde hablaremos sobre el triángulo de fuerzas. Quien les habla es el profesor Edwin Paucar Montenegro. Si un cuerpo está en equilibrio y le hacemos el DCL, que es el diagrama de cuerpo libre, también por ahí si no recuerdas muy bien, va a haber una tarjeta del video de 25 ejercicios de DCL. Y resulta que solo le afectan tres fuerzas, o sea, tres fuerzas que están siendo afectadas a un objeto, ¿no? Y dichas fuerzas dibujadas se encuentran en secuencia formando un triángulo. Cuando sea este tipo de caso, es cuando nosotros vamos a aplicar este triángulo de fuerzas. Veamos un ejemplo aquí. Nosotros tenemos en este caso una imagen, de un bloque que está en equilibrio, está en estática. Tenemos dos en este caso, ¿no? En el primero vemos a una esfera que está sostenida sobre dos superficies. Si le aplicamos el DCL, podemos tener que esta esfera tiene un peso que parte desde el punto medio. Y como está rozando con dos superficies, está en contacto, en este caso va a tener dos fuerzas normales. Si nosotros dibujamos de una manera estas fuerzas en secuencia, vamos a tener en este caso nosotros un triángulo, como lo podemos observar acá, ¿no? En este caso, la normal 2 baja aquí y la normal 1 iría desde este punto hasta acá. Esto nos lleva a tener un triángulo de fuerzas que, como tú lo puedes ver también, va a ser un triángulo notable, ya que tenemos en un lado un ángulo de 90 grados. Justamente esto es lo que nos va a poder ayudar. Bien, en el segundo caso tenemos lo mismo. Tenemos el peso, una normal, que es el contacto de la esfera sobre la superficie, y una tensión. Si nosotros dibujamos estas tres fuerzas de esta manera, vamos a poder justamente encontrar que tenemos también un triángulo de fuerza. Recordemos que para esto es importante hacer nuestro triángulo de fuerza con estas fuerzas que son como vectores en secuencia, ¿no? Respetando el tema de vectores que vimos, que es el polígono cerrado, que es cabeza con cola, ¿ya? Cabeza del primero con la cola del segundo y así sucesivamente. Algo importante a tener en cuenta, obviamente, van a ser nuestros triángulos notables. En este caso, los más comunes son los de 45, los de 60 y 30, y 53 y 37 son los más usados. En algunos casos tenemos el de 74 y 16, pero generalmente estos tres primeros son los más usados. En este caso, vamos justamente a hablar de este triángulo de fuerzas utilizando nuestros triángulos notables, ¿ya? Hay otros videos que vas a encontrar donde van a aplicar también el teorema de Lamy o la descomposición cuadrangular. También se puede aplicar cualquiera de esos métodos. En este caso solamente serán triángulos notables. Veamos el ejercicio 1. Dice, en la figura el bloque de 4 kilogramos se encuentra en reposo. Determinar el valor de F para dicha condición. Primero vamos dibujando en este caso todas las fuerzas que afectan a este bloque. Tenemos un peso, tenemos una normal y obviamente esta fuerza. Si te das cuenta, esta fuerza tiene dos líneas igual que esta línea. Quiere decir que son paralelas, son iguales. Bien, estas tres fuerzas las vamos a ubicar formando un triángulo. Pero quiero que te des cuenta algo importante. La normal siempre forma un ángulo de 90. Si nosotros continuamos esta línea y aquí tenemos 90, si este es un ángulo de 37, por consecuencia este ángulo de acá va a ser de 53. Esto va a ser importante en la siguiente parte. Mira, ubicamos y ahí está. Te diste cuenta que este F es lo mismo que esta línea, por lo tanto este ángulo de acá va a valer 53 grados. Con este indicativo nosotros podemos aplicar nuestro triángulo notable, que es el siguiente, ¿no? Al frente de 53, 4K, abajo de 53, 3K y la diagonal sería 5K. Bien, este 4K es igual que el peso y nosotros sabemos que el peso es igual a masa por gravedad. ¿Nos dan la masa del objeto? Sí, 4 kilogramos. Por lo tanto, tendría 4 kilogramos por 10,
que esto vendría a ser el peso de 40 newtons. Estos 40 newtons lo puedo igualar al valor de este triángulo notable que es de 4K. Y ahí lo pongo. No, el peso es igual a 4K. 40 que vale el peso es igual a 4K. Por lo tanto, K vale 10 newtons. Porque esto es importante. Al tener el valor de K, yo puedo encontrar cualquiera de los otros valores que se encuentran ahí. En este caso me piden F. Y F es la horizontal. En este caso valdría 3K. Entonces F es igual a 3K. F es igual a 3 por 10 newtons. Y F valdría 30 newtons. Así de fácil hemos podido desarrollar nuestro primer ejercicio. Veamos un segundo caso. Determinar la masa, ojo aquí, nos piden la masa de la esfera homogénea que se encuentra en equilibrio estático, sabiendo además que la tensión en la cuerda es de 40 newton. Ya nos dan el valor de la tensión. Bien, primer paso, a ver si lo recuerdas, dibujamos nuestras fuerzas con el DCL. El peso, la normal y obviamente nuestra tensión. Estas tres fuerzas las necesito formar en un triángulo. Entonces, vamos a dibujarlas. Nuestro peso de esta manera. Tenemos nuestra normal, que sigue la misma secuencia, y tenemos nuestra tensión. En este caso, nuestra tensión junto con el peso, que obviamente es hacia abajo, el peso va a ser paralela a esta superficie. Por lo tanto, este ángulo que forma va a ser el mismo que el que está acá. Tenemos un ángulo de 30 grados. Con esto podemos aplicar según nuestro triángulo notable de 30-60, que al frente de 30 sería X, en la diagonal 2X y en este caso la vertical vendría a ser X raíz de 3. Bien, ¿qué dato tenemos? Obviamente ya tenemos la tensión y la tensión es 2X, pero la tensión obviamente nos dice que es de 40 newtons y la tensión es 2X, lo podemos igualar a 40 newtons, por lo tanto X vale 40 newtons entre 2 porque este pasa a dividir y X vale 20 newtons. Ya tenemos ese valor, pero en este caso nos están pidiendo la masa. Para nosotros encontrar la masa, ¿qué necesitamos? Necesitamos el peso. Importante. Y el peso es justamente este vertical. Si lo podemos observar, es este de acá, que va a valer X raíz de 3. Peso, que en este caso es W, igual a X raíz de 3. X sabemos que vale 20, entonces el peso vale 20 raíz de 3. Hasta ahí tenemos el peso, pero nos piden masa. Por lo tanto, el peso es igual a la masa por la gravedad. Reemplazamos valores, peso 20 raíz de 3, masa lo que vamos a encontrar y la gravedad lo vamos a tomar con el valor de 10. El 10 va a pasar a dividir, voy a tener 20 raíz de 3 entre 10 igual a la masa. 20 y 10 se dividen, me quedaría 2 y me quedaría 2 raíz de 3. En este caso, obviamente, kilogramos, ¿no? Estamos hablando de masa. Entonces, 2 raíz de 3 es la masa de esta esfera homogénea. Veamos un ejercicio número 3. Dice, en la figura mostrada ya la tensión sobre el cable 1 y 2, ¿no? Este, cable 1 y cable 2. Lo primero que hacemos es dibujar las fuerzas. En este caso nos piden de los cables, nos interesa las fuerzas de los cables. Tenemos una tensión 1, una tensión 2 y una tensión 3. Acuérdate de que esta tensión 3 va a ser igual a la tensión que sale del bloque. Y la tensión que va a salir del bloque es la misma fuerza que en este caso está jalando el bloque hacia abajo, que sería su peso, ¿no? Entonces tenemos que el peso de este bloque va a ser masa por gravedad. La masa es de 10 y la gravedad también es de 10, por lo tanto el peso va a ser de 100 newtons. Con esta información nosotros tenemos cuánto vale en este caso la tensión 3. Pero primero dibujemos nuestro triángulo de fuerzas. ¿Bien? ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Acuérdate que necesitamos siempre tener el ángulo, ¿no? Entonces, este que está formando acá un ángulo de 90 grados, lo voy a subir acá. ¿Por qué? Porque está igual que esta estructura de acá, ¿no? Que forma ángulo de 90 con la esquina. Entonces, lo hemos puesto ahí. Obviamente la tensión 3 hacia abajo y la tensión 1 sigue en diagonal. Hemos dicho que ya tenemos la tensión 3, que en este caso va a ser igual a este peso. Entonces acuérdate que este ángulo de acá va a ser un ángulo de 53, es el mismo que está aquí. Por lo tanto, la tensión 3 va a ser al frente de 53
4K. 100 newton es igual a 4K. 100 newton, entonces entre 4 va a ser igual a K. Por lo tanto, K vale 25 newtons. Ahora, lo que nos están pidiendo es tensión 2 y tensión 1. Vamos con la tensión 2. La tensión 2, por lo tanto, va a ser de 3K. Entonces, tensión 2 va a ser igual a 3 por 25. Tensión 2, 75 newtons. Y la tensión 1 va a ser igual a la diagonal, que en este caso la diagonal de 53 va a ser 5K, que tendríamos 5 por 25 newtons. La tensión 1 vale 125 newtons. Entonces la respuesta es cable 1, 125, y cable 2, 75 newtons. Bien, así de fácil hemos podido resolver estos ejercicios teniendo en cuenta conceptos anteriores. Por eso te recomiendo mucho que puedas revisar el DSL y también estática 1. Eso va a ser muy importante. ¿Ya? Recomendaciones: trata de identificar todas las fuerzas y trata de utilizar los ángulos que te dan, porque son un alcance para poder utilizar nuestro triángulo notable. Y recuerda cumplir con la condición cabeza-cola de las flechas. Eso es muy importante. Muchas gracias, espero que el video te haya sido de ayuda. Puedas dar un me gusta, suscribirte al canal, compartirlo y comentar qué te pareció.